a algunas vivirlas en la conciencia de que vivimos en la tierra y que no siempre vamos a tener cosas bonitas que vivir, porque la vida tiene altos y bajos. Y una de las cosas que nos pasan, que a veces a nosotros nos pueden complicar, son enfrentar las situaciones difíciles. Y todas las tenemos. No creo que alguno esté hoy día sin ninguna preocupación, pero los que descansamos en el Señor sabemos que podemos tener muchos problemas, pero si vamos al Señor, Él va a la par con nosotros y Él nos ayuda. Entonces, yo quería compartir con ustedes hoy día algunas de estas cosas, pero le voy a pedir al Señor que venga primero con su Espíritu Santo a abrir nuestra mente. Entonces, Señor, yo te doy gracias por esta iglesia, Comunidad Vida, que si bien no somos una iglesia, mega iglesia, somos iglesia que te amamos, Señor. Y yo bendigo a cada persona que viene todos los domingos, Señor, sabiendo que se encuentra contigo, que te viene a adorar. Y, Señor, queremos pedirte que tú nos puedas dar mayor talento para poder compartir lo que hay en nuestro corazón. Hemos aprendido que no todos somos iguales y no todos podemos expresarte como tú quisieras, pero queremos aprender, Señor. Queremos ser auténticos así como lo eres tú, Señor. Tú nos haces reír, tú nos sorprendes, tú nos acompañas, nos acoges, tú nos sostienes y también nos entiendes. Entonces, queremos ser como tú, Señor. Ayúdanos a ser como tú en todo. En el nombre de Jesús, ahora háblanos, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que pueda redarguir, Señor, cualquier cosa dentro de nosotros para ordenarla, para sanarla y para aprender de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No sé si tú alguna vez te has preguntado cómo nos paramos nosotros, o cómo lo hacemos, o si nos hemos examinado para vernos cómo nos paramos delante de las situaciones difíciles. Cómo enfrentamos las cosas cuando nos pasan y que a veces tienen que ver con cosas que son realmente importantes y otras que no lo son tanto. Lo hemos aprendido, ¿cierto? Que tenemos que darle importancia a las cosas que tienen el real valor y otras que no tanto. Pero nosotros a veces confundimos las cosas y por situaciones pequeñas hacemos un problema grande y no lo sabemos enfrentar. Entonces, ¿te has preguntado cómo hacemos? ¿O has examinado tu vida para decir, ¿cómo he hecho con esto que ha pasado en mi vida? Yo creo que antes de conocer al Señor, tal vez podríamos decir, no sé qué hacer y no sé cómo enfrentarla, cómo manejarla, porque actuamos bajo nuestra propia conciencia. Y a veces nuestra conciencia tiene que ver con la madurez que tenemos y no sabemos enfrentarla, pero nosotros como hijos de Dios tenemos algo mayor. Y nosotros sabemos que es la gracia que Dios nos da. Esta es la gracia que nos habilita para cruzar al otro lado del lugar donde Dios quiere que vayamos. Porque una tormenta está hecha para cruzarla. O sea, hay tormentas que son de la naturaleza y otras tormentas que son las que nosotros provocamos espiritualmente en nuestra vida. Porque a veces las provocamos nosotros mismos, por no tomar decisiones correctas. ¿Cierto? A veces nos demoramos y las cosas se complican. Y la palabra dice que en Juan 16:33 dice que en este mundo tendremos problemas. ¿Y eso es verdad o no? ¿O hay alguien aquí que viene y nunca le pasa nada? Todo está ok, está el día, está andando bien, funcionando todo como queremos, como soñamos. Nos resultan las cosas, nos va bien en la U, sin estudiar, ¿no es cierto? Eso no pasa, a no ser de que tú seas una persona que tenga la capacidad de captar todo y no estudiar. Pero yo creo que ya cuando crecemos no nos pasa tanto eso. Pero la palabra dice que tenemos este tipo de aflicciones, pero dice también que nosotros tenemos que confiar, porque el Señor ha vencido estas cosas en el mundo. Y el que está con nosotros es nuestro Señor. Entonces, eso está en Juan 16:33. Entonces, así que no podemos hacernos los locos y negar que no nos pasan estas cosas. O hacer como que se me olvidó que tengo un problema y lo olvido. Si tengo una deuda, si tengo algo que pagar, si tengo algo que cumplir, que un problema no lo puedo olvidar, lo tengo que enfrentar. Pero estos son algunos tipos de tormentas que llegan. Pero las tormentas no están aquí para quedarse.
O sea, la vida no se presenta ante nosotros para quedarse siempre. Termina en algún momento. Y estas cosas a veces nos enseñan a poder pararnos de una manera distinta. Cuando nosotros confiamos en el Señor y sabemos un poco de cómo Él piensa y cómo Él actuaría, nosotros nos paramos en esa actitud y la enfrentamos y la podemos vivir de una manera mucho más liviana que cuando estamos envueltos en nuestros propios pensamientos. Entonces, podemos en estas situaciones nosotros ver a Jesús. No sé si te ha pasado alguna cosa como esa. Si tienes alguna experiencia que te pueda traer a la memoria, algo así. No estamos hechos para sobrevivir cada situación. Estamos hechos nosotros como hijos de Dios para vivir en victoria. En victoria. Y tú tienes que empezar a creerlo de esa manera. Porque si tú no lo piensas así para ti, es difícil que lo puedas experimentar. Porque yo puedo pensar que a lo mejor al pastor le va bien porque él es hijo de Dios y él es el pastor y todas las cosas le salen bien. Pero yo tengo que pensar también porque Dios pensó en mí, también como pensó en él o pensó en todos los demás cristianos que nos han enseñado muchas cosas en la Biblia. En la Biblia aparecen historias en donde muchos tuvieron que sufrir prisiones, ¿cierto? Persecuciones, pero ellos confiaban en el Señor, aunque no quiere decir que no se hayan amedrentado, que no se hayan asustado. Porque a nosotros nos pasa también eso. Cuando tenemos muchos problemas nos asustamos. Que qué va a pasar mañana, que cómo voy a comer, que dónde va a venir el trabajo, que qué va a pasar con mi hijo que está enfermo. Esas cosas nos asustan, porque no las podemos controlar nosotros. Pero sí quien las controla es el Dios creador, en que nosotros confiamos. Entonces, no estamos hechos solo para sobrevivir, estamos hechos para ser victoriosos. Entonces, como somos vencedores, la palabra del Señor nos habilita y su gracia para superar todo esto. Entonces, como yo les decía, y sé que cada uno de ustedes se ha tenido que enfrentar a situaciones como esta, también tengo que decir que he estado envuelta en muchas situaciones como las que menciono, en tormentas que han sido complejas. Y no ha sido solo este año, solo mi pie no ha sido el que me ha molestado. Hace como 3 años que estábamos sufriendo y he estado viviendo situaciones muy fuertes. Entonces, en relación a esta experiencia que he vivido, quiero ser súper vulnerable y contarles que a veces cuando estamos pasando situaciones complejas nos sentimos solos. A veces no tenemos ni siquiera la capacidad de saber que el Señor que está a nuestro lado está ahí diciéndonos, vaya hija, avance, o muévase, o siga adelante, o cree, o ¿dónde está tu fe? Pero no quiere decir que porque tengamos que vivir esto nos hayamos alejado del Señor, porque las pruebas y las dificultades vienen a nosotros. Y en esas dificultades, como decía antes, nosotros ahí podemos ver a Dios moverse en medio de nuestro problema. Y el vivir situaciones complejas que todos tal vez sabemos y hemos vivido, despedirnos de alguien, el separarnos de alguien, perdón, no es fácil. Yo sé que tal vez tú has vivido alguna experiencia de tener que saber que ya no vas a ver más a alguien que amas. Yo desde rato he estado preguntándole al Señor cuán valiente soy para enfrentar las cosas, porque han sido situaciones difíciles. Y por eso hoy día puedo entender si alguno me dice la estoy pasando mal, o me hizo daño a algo, o alguien habló mal de mí, porque esas situaciones hemos vivido nosotros. Hemos tenido que enfrentar críticas o enojos de personas que teniendo o no razón se han marchado, no solamente de la iglesia, sino de nuestra vida. Pero más fuerte aún es
cuando alguien que tú amas ya no lo vas a poder ver más, ¿cierto? Una tormenta como esa tú la enfrentas bien si el Señor te sostiene. Tú la puedes pasar y podemos pasar hasta el otro lado, como yo les decía, porque es una tormenta fuerte que te mueve todo, pero sabes que vas a tener que seguir viviendo algo inesperado, algo que de repente nadie lo habría pensado, ¿cierto? Que se vaya alguien que tú amas y que lo viste en un rato y al otro día no lo viste. Situaciones como esa he vivido y yo sé que ustedes también. O sea, mi madre se fue en marzo, mi hermana se enfermó en octubre del año anterior, después me caigo, me quebro el pie. Yo le preguntaba al Señor si la verdad es que es por algo que yo hice, que me ha pasado todo esto, que nos ha pasado todo esto como iglesia, el tener que ya no tener los amigos que teníamos, que estaban acá, otros que se molestaron y otros que... es culpa nuestra y no siempre nosotros tenemos que ser causantes de estas situaciones que vienen en nuestra vida. Entonces, pensando en todo esto que no ha sido algo agradable, pero que también me ha tenido que enseñar a experimentar lo que yo siempre digo y que lo que yo vivo y lo que yo he creído. Porque hay situaciones en las que tengo que experimentar lo que Dios está haciendo en mí. Tengo que verlo moverse. Y lo he visto moverse así. En alguna situación yo le conté a algunas personas que cuando estuve hospitalizada el año pasado, en algún momento en el hospital sola yo le decía, Señor, yo no quiero estar aquí. No había dormido, había demasiado ruido. Y Dios se movió y lo pude ver así como estaba contándole. En esta situación no lo podemos ver. Yo estaba en el hospital sola porque ya no había nadie adentro de la tarde y termino de decirle eso, Señor, por favor, sácame de aquí porque no quiero estar o quiero dormir. Y alguien abre la cortina de donde me habían encerrado y me dice, yo le dije, ¿me puedes mover un poco la cortina porque me molestaba la luz? Y me dice, no, me dice si la vengo a buscar. Entonces como es que le digo, Señor, sácame de aquí, después abre la cortina a alguien y me dice, la vengo a buscar. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque la voy a cambiar de pasillo, la voy a llevar al segundo piso. Y allá estaba todo tranquilo y pude dormir. Y estaba el enfermero cuidándome a mí nomás, con otras personas, pero ya no había ese entrar y venir, y la enfermera que mueve la camilla, que mueve las luces, que grita, que alguien se enoja, que llora. Entonces yo veía a Dios, ahí yo le decía, Señor, gracias, porque en esas cosas te veo, o sea, en esas cosas tan pequeñas que para otros podían ser casualidades, yo di a Dios, yo di al Señor a hacer eso para mí. Y en las situaciones más complejas, como tener que pasar un proceso difícil, también he visto cómo Dios ha ido restaurando mi corazón y lo ha ido fortaleciendo para poder seguir adelante, porque el Señor no nos prometió que todas las cosas iban a ser perfectas cuando lo conocimos a Él. Entonces, si yo le estoy enseñando a alguien que si conoce al Señor, todo te va a ir bien, no lo estamos diciendo totalmente como una verdad, porque las situaciones de la vida igual nos encuentran. Entonces, quería compartir con ustedes una experiencia y recordaba algunas de estas que tienen que ver con algunas tormentas, y la primera que se me vino a la cabeza fue la historia de Jonás. Jonás. ¿Usted conoce la historia de Jonás? Porque si alguna vez fuiste niño y te contaron la historia de Jonás, tú sabes que fue un hombre que se lo comió un pez y que estuvo allí en su panza 3 días y después él fue vomitado. Fue vomitado de la boca del estómago del pez y bueno, la historia de él dice que él tenía una misión, una asignación de parte de Dios, y era ir a un pueblo que se llamaba Nínive y tenía que decirle, ese pueblo estaba sumergido en oscuridad por muchas cosas paganas que ellos vivían y hacían. Jonás tenía que ir hasta allá y decirles que estaban mal y que tenían que arrepentirse, porque si no iba a caer sobre ellos la furia del Señor. Estamos hablando del pacto anterior, antes que Cristo viniera. Que antes, acuérdense que el Señor decretaba y se hacían las cosas, ¿cierto? Él no mandó, no había nadie más que le viniera a hablar de un Salvador. Ellos creían en el Mesías. Entonces, él era un profeta que tenía que ir a anunciar una verdad que iba a pasar.
y este pueblo estaba en oscuridad. Entonces, ¿qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Se fue hacia otro lugar. O sea, porque no quería hacer ni obedecer lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Les parece como conocido algo así? Cuando Dios nos habla y nosotros en vez de ir para el lado donde Él dice que estemos, vamos para el otro. Él hizo lo mismo. Se fue hasta Tarsis. Se arrancó a un pueblo y para llegar hasta allí, él tenía que subirse a un barco. Se subió a este barco y allí se quedó. Y cuando este barco comenzó a navegar, en medio del mar hubo una tormenta, no sé si usted ha estado alguna vez arriba de un bote. Un bote pequeño, si tú no te familiarizas con el mar, te asusta cuando se mueve un poco porque las olas lo mueven. Pero una tormenta, a nosotros con Irma nos gustaría viajar en un crucero, pero yo no sé si viajar más allá de donde hemos ido, porque hemos subido un crucero, vamos a experimentar algo así. Dicen que no, porque cuando estuvimos en uno, en realidad no sentíamos el mar. Pero en un barco, a mar adentro, yo creo que pasa algo fuerte, una tormenta que hizo asustar a toda la tripulación. Entonces, esta tripulación que estaba dentro del barco sabía que algo estaba pasando y quisieron descubrir por qué les azotaba esta tormenta, y a pesar de que ellos eran paganos y creían en sus propios dioses, sabían que algo estaba mal. Hasta que descubrieron a Jonás, que ¿saben qué estaba haciendo? Durmiendo. Jonás estaba durmiendo en el mar porque él sabía que Dios lo cuidaba, lo protegía, pero la tripulación estaba totalmente asustada. Entonces, cuando encuentran a Jonás, después que le habían consultado a toda la gente que estaba ahí, le preguntan a Jonás, ¿tú? Y él dijo, sí, yo he desobedecido. Yo tenía una instrucción y me estoy arrancando de ese Dios que me dio esa instrucción. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que lo tiraron al mar. Lo tiraron al mar y allí fue donde lo atrapó esta ballena. Todo un pez grande, dice la historia también. Entonces, esta también tiene que ver un poco con lo que nosotros podemos reflexionar, y tiene que ver con que a veces por desobedecer las instrucciones que Dios nos ha dado, y que las podemos recibir a través de la palabra del Señor si la leemos, porque si no es difícil que yo pueda empezar a reconocer la voz del Señor. A no ser de que tú tengas una relación tan íntima ya con Dios que puedes experimentar esto de hablarle al papá, al papito lindo que tenemos, y que Él nos hable, y que Él nos empiece a hablar, o nos empiece a susurrar. Entonces, ¿qué estoy recomendando? Lectura. Estoy recomendando tener tiempo con Dios, porque así hacemos las relaciones con las personas, y Dios es una persona que tiene 3 tipos de personalidad, ¿cierto? Porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿con quién me estoy relacionando yo? Mejor hágalo así. Si es con Jesús, con Jesús. Si es con el Espíritu Santo que está con nosotros hoy día, con Él puedo hablar. Y si puedo hablar con el papá, me dirijo a Él como Padre, y Él me va a hablar, Él me va a indicar. Entonces, la historia dice que cuando Jonás fue tirado al mar, estuvo allí dentro de ese pez 3 días y fue luego vomitado. Yo me preguntaba qué habría pasado con él, porque no estaba mordisqueado, no había sido roto como un pez gigante podría haber mordido. Bueno, yo sé que los peces se tragan primero a la gente, no sé, los tiburones no, pero estando ahí en el estómago de ese pez tiene que haber sido algo tan raro, tiene que haberse sentido tan extraño, y tiene que haber reflexionado tanto cuando lo vomita ese pez, porque también podía haberse muerto allí. Pero no fue así. Él fue devuelto para que él cumpliera la misión que tenía que cumplir, y él lo hizo. Pero él, al hacerlo, se dio cuenta que la gente que estaba allí en esa ciudad empezó a entender y a escuchar la gracia de Dios y a recibir esa gracia habilitadora que tiene que ver con que yo reconozco mi falta y puedo pedir perdón. Ellos se arrepintieron y fueron, por Dios, fueron tratados de la manera
como lo hizo con nosotros, porque a Dios nosotros también nos rescató de la misma forma, nos permitió conocernos y nos permitió y darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Entonces, pasó que este pueblo se arrepintió y conocieron al Señor y el Señor derramó su gracia sobre ellos y su perdón, pero saben que Jonás seguía enojado. ¿Por qué siguió enojado? Porque Dios lo había perdonado. Pero después Jonás, ¿qué hizo? Si tú lees la Biblia más adelante, Jonás puede reconocer en el capítulo 4 de Jonás, versículo 2, que él sabía de la bondad de Dios. ¿Tú sabes de esa bondad de Dios? ¿Sabes que Dios es bueno? ¿Sabes que Dios es inmensamente perdonador? Es el papá que da más oportunidades. Dios es el papá que, a pesar de que se puede molestar con nosotros, nunca nos va a mandar un castigo. Porque Él sabe que nos vamos a equivocar, sabe que vamos a incumplir, sabe que vamos a fallar. Bueno, Jonás reconoció que, dice el capítulo 4, versículo 2, reconoce que sabía de la bondad de Dios, pero creyó que no era justo que Dios los perdonara. ¿Por qué él pensó que no era justo que perdonara el Señor a ese pueblo? ¿Nos pasa a nosotros a veces que pensamos que alguien de nuestra familia, de nuestros conocidos, de nuestros vecinos, no merecen el perdón de Dios? ¿Has pensado alguna vez de esa forma? Ah, no, pero es que mira cómo se porta, no, mira cómo me trata, pero mira lo que hizo, mira cómo hace o cómo me dañó, mira cómo tuve que aguantar toda la vida. Entonces, ¿por qué Dios va a perdonar si se portaba toda la vida mal? Eso pensaba Jonás, porque estas personas vivían en la maldad, pero Dios los perdonó. Pero esa es la actitud que nosotros tenemos también. Y a veces no hablamos del amor de Dios porque nosotros levantamos juicios sobre otras personas. Y a veces cuando conocemos nosotros a Dios, mientras más sabemos de su gracia, le ponemos algunos estándares súper altos a la gente para que conozcan al Señor. Ah, pero es que si Él deja de hacer esto, yo ahí recién le voy a contar porque ahora yo voy a la iglesia. O voy a perdonar a esta persona y le voy a hablar de quién hizo el cambio en mi vida. Después que Él se arrepienta y me pida perdón primero. Pero eso es lo que estaba esperando Jonás. Que la gente se arrepintiera o que dejara de hacer el mal, pero el que les permitió dejar toda esa oscuridad fue el Señor, porque nosotros dejamos lo malo cuando el Señor viene a nuestra vida. Dejamos de pecar cuando Él nos muestra la luz a nuestra vida. Entonces, hay otro tipo de tormentas también, la que podemos ver el actuar de Dios. Entonces, en Marcos 4, 35 al 41, se habla cuando Jesús le dice a sus discípulos, vamos a cruzar hasta el otro lado del lago en la barca. Y cuando nuevamente ahí se desató una tormenta, Jesús estaba en medio de la barca, pero estaba durmiendo. Los discípulos también, ¿qué les pasó? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos a algo difícil? Nos asustamos. Nos vamos para adentro, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo parar lo que está pasando. Bueno, a ellos les pasó lo mismo. Y cuando esta tormenta se desató, se asustaron. Hay tormentas que a veces no las causamos nosotros por nuestras malas actitudes, sino que son enviadas por aquel enemigo que quiere detenernos. Aquel que sabe que somos nosotros en las manos del Señor. Él nos teme a nosotros, nos teme, y no sé si tú lo sabes, no sé si tú lo has interiorizado en tu corazón. Él nos teme cuando nosotros nos paramos y hablamos de Dios, de su autoridad. Nos teme cuando nosotros vamos a orar por alguien y levantamos las manos y ponemos manos en el nombre de Jesús, porque Él dijo que nosotros haríamos cosas como las que hicieron los discípulos y mayores. Pero nosotros nos acobardamos o nos atemorizamos y no hacemos lo que el Señor nos ha dicho. Y eso es desobediencia. Es como, Dios nos mandó, pero me voy para otro lado. Como lo que pasó con Jonás.
Si yo tengo la oportunidad de orar por alguien, de hablarle a alguien, de invitar a alguien, de mostrarle el camino a otra persona, tengo que hacerlo, porque si no estoy en desobediencia. Estoy en desobediencia. Y no tiene que ver con cuán capaz o cuántas habilidades tengas tú. Solo tienes que hablar de la verdad. De la verdad que alguien hizo un día contigo, de la gracia que llegó hasta ti a través de una persona que te invitó, que te insistió, que te persiguió, que te mandaba versículos, que te decía, estoy aquí para ti. Entonces, en esta tormenta, ellos también se asustaron, porque esta tormenta que no era natural, ¿por qué puedo decir que no era natural? Porque cuando Jesús se levanta y despierta, Él le habla a la tormenta. Y le habla a la tormenta y le dice, lo hizo callar y la enmudeció. Entonces, muchas veces enfrentamos estas tormentas que son provocadas por el enemigo o a veces por nosotros mismos, que son distracciones. Pero nosotros en ese tipo de experiencia no podemos perder la noción de quién está con nosotros. Por mucho miedo que nos den las cosas. Tengo que hablar y saber y decirle, Señor, tú vas conmigo y me tomo de tu promesa. Sé que tú me defiendes. Perdóname, Señor, porque me equivoqué. Y el Señor hace y se aparece delante de ti, así como yo les contaba con esta experiencia de esa persona que abrió la cortina y me dijo, te voy a llevar a otro lugar. Era la voz de Dios. Era el actuar de Dios. Él hizo detener a lo mejor mi miedo para verlo, para que yo lo pudiera ver. Entonces, no pierdas de vista que Jesús está contigo en este viaje, que aunque parezca que Él está dormido, Él está allí. ¿Te has encontrado alguna vez diciendo, porque yo he escuchado a algunos, diciéndole al Señor, pero parece que no me escuchas, yo te pido y no me respondes, parece que tú no me miras, parece que no me escuchas porque te estoy pidiendo esto y no hay respuesta? Dios está ahí, Dios está contigo dentro de esa barca. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos las cosas así, y a mi manera, y hasta le ponemos condiciones, ¿cierto? Quiero una casa que tenga esto. Bueno, yo no digo que no se pueda soñar, porque lo he hecho en mi, tal vez ignorancia, en obediencia. Me acuerdo que una vez completamos en una experiencia un cuaderno donde decía, escribe tus sueños, y se los vamos a dejar al Señor. Te prometo que hice escrituras que no creí que se iban a cumplir, pero como había que hacerlo, en obediencia lo hice. Le dije, Señor, quiero tener un auto. Nunca había querido manejar ni siquiera una bicicleta. No, sí me andaba en bicicleta, pero nunca soñé tener un auto porque en mi casa nunca hubo auto, no había patines, no había bicicleta, la bicicleta me la prestaban. Entonces, nunca iba a querer pedir un auto, pero lo anoté. Quiero tener un auto, quiero viajar y quiero ir al Caribe. Nunca había pensado en salir de Chile, nunca. Entonces cuando lo escribí yo dije, Señor, ¿seré tan ridícula o estaré pensando que tú no ves esto? En realidad no creí que él lo podía estar viendo, pero sí. Porque si me preguntan, he viajado en avión, en velero, iba a decir, en crucero, tuve mi auto, lo manejé, ahora no lo manejo porque no veo, entonces no voy a andar atropellando a la gente. Y bueno, hay que ser responsable, ¿cierto? Después no le puedo echar la culpa a los demás que se cruzaron. Él está conmigo y no se va de mi lado, porque lo prometió en Mateo 28:20, dice que Él estaría conmigo todos los días de mi vida, hasta el fin del mundo. Una frase que destaqué, que escribí, que lo he pensado, dice, no podemos buscar a Dios, no podemos buscar a un Dios que se va de nuestro lado, porque Él prometió estar conmigo todos los días. Yo no puedo buscar a alguien que no está conmigo, porque Dios está conmigo. Entonces, lo sigo buscando y Él me sigue sorprendiendo, porque Él está conmigo. Entonces, algo poderoso que te voy a decir, Dios decidió hacer de ti su habitación. ¡Wow! Tu casa, mi cuerpo, no solo es mío, es la habitación de Dios. Él vive dentro de mí, por lo tanto, si mi mente me dice que yo no tengo experiencia, que yo no sé hablar, que yo
Confundo las cosas que Dios está haciendo conmigo, que me emocionan, que me cambian, que me transforman, no son verdad. Es el enemigo que me quiere atacar, porque Dios ha prometido estar conmigo dentro de mi casa, dentro de mi corazón. Él habita en mí, habita en ti. Entonces, si tú no entiendes que tú y yo somos la casa donde vive Jesús, en esta tierra, no sabes quién eres. Y te tengo que invitar a descubrir tu identidad entonces. Si todavía no dudas, pregunta o estudia, aprende quién eres tú para el Señor. Porque tu identidad te dice que aunque tú no hayas tenido nada antes, o que aunque tú hayas sido la persona más pecadora o la más desordenada en la vida, Dios te cambió y decidió aún así vivir en tu corazón, en tu interior. Si siempre te has sentido juzgado, si siempre te han dicho que no puedes, que tú no debieras haber nacido, que tú siempre haces las cosas mal, Dios te dice lo contrario. Dios dice que tú eres importante y tan importante eres que Él vive dentro de ti. Está contigo todos los días, todos los días. En cada circunstancia de tu vida siempre Él va a estar presente. Aun cuando creamos que Él está en silencio y no nos está contestando. Aun cuando creas que estés dormido, como los discípulos pensaban. Entonces, ¿qué nos enseñan todo este tipo de cosas? Que debemos de aprender a descansar en el Señor. Y eso es tener la paz que Dios nos da en medio de la tormenta. Porque el Señor nos da paz en medio de la tormenta. Podemos vivir algo grave, tan duro como algunas personas no la podían soportar en esta tierra. Y algunos no han podido enfrentarlas. Hay personas que se han quitado la vida porque les fue mal en los negocios, porque fracasaron en un matrimonio, porque perdieron un trabajo, porque su familia ya no los escucha o ya no los recibe. Algunos se quitan la vida. Ayer o antes de ayer escuchamos que en el metro otra vez se mató a alguien, se tiró al metro. ¿Qué desesperación tiene que haber tenido? ¿Cuánta desesperanza tiene que haber tenido esa persona para decidir terminar con sus días? Días que no son de él, son de Dios. Dios nos regaló la vida. Y nosotros a veces no sabemos qué compartirle a la gente. ¿Cómo voy a hablar si no sé hablar? ¿Cómo voy a decirle que Dios está si no sé cómo decir? Cuando Dios nos ha dado todas las herramientas, su palabra, los salmos, las experiencias que tuvieron los discípulos, la vida de Jesús, nos enseñan a compartir solo la gracia de Dios, solo la verdad, solo lo que Él quiere que nosotros vivamos. Dios nos está preparando en cada situación de la vida para algo mayor. Está preparando cosas por las que nosotros pasamos como una escuela para conocerlo a Él profundamente. Entonces, cuando tú te encuentres experimentando algo duro, piensa que está siendo enseñado por Dios, está siendo evaluado por Dios para que tú pases a la otra promoción que Dios te quiere dar. Para que vivamos en el reino, porque hablamos del reino. Y no sé si tú lo vives, si tú lo experimentas. Los discípulos gritaron, ¿no te da miedo que nos ahoguemos? Y lo despertaron. Entonces, cuando él despertó, le dijo a la tempestad, silencio, cálmense. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer, como decía, ante una tormenta, es acallar las voces que están dentro de nosotros. Porque muchas veces nosotros mismos nos asustamos a nosotros. Escuchamos nuestro pensamiento y nuestra prioridad a veces es pensar de que no vamos a llegar a ninguna parte, o que vamos a fracasar, o que no podemos, o que somos débiles, que hay otros mejores que nosotros, que si yo voy, a lo mejor otro me va a ganar el trabajo. Y escuchamos nuestra voz, pero a veces también escuchamos a los demás. Y a veces las voces de los demás no son el consejo de Dios. Porque si yo voy a alguien que no conoce al Señor, no me va a poder dar una indicación de parte del Padre. Por eso es necesario que tú busques a alguien que conoce al Señor para poder confidenciar lo que te está pasando, porque nadie te va a juzgar. Nosotros no podemos hacer juicio de nadie. Si tú quieres venir a alguien o a nosotros o a alguien que tú tengas confianza y sabes que he tenido una experiencia con el Señor y tú lo ves que Él se mueve de victoria en victoria, a pesar de que pueda estar quebrado un día, pero en realidad se levanta en el Señor, tienes que acercarte y sincerarte.
¿cierto? Porque esas personas nos van a ayudar a escuchar la voz de Dios. Si no hemos sabido reconocer la voz de Dios, tengo que decirte que tú eres una oveja que aún no conoce a su pastor. Porque la palabra también dice que las ovejas conocen la voz de su pastor, la reconocen. Aun cuando podamos estar bombardeados de muchas cosas, la podemos distinguir. Entonces te pregunto, ¿cuántas voces tú has estado escuchando esta última semana que no te han permitido reconocerlo a Él como la voz más importante? No era solo el efecto del viento lo que asustaba, las olas que se movían, el agua que entraba al barco, sino que lo más que atemorizaba a esos discípulos era el sonido del mar, el ruido que a veces nos hace extraviarnos, que a veces no nos hace pensar bien, que nuestra mente se confunde. Pero el Señor dice que tú tienes autoridad para tomar y pararte en paz y en descanso y acallar esas voces en autoridad, la autoridad que Dios nos ha dado, porque somos hijos y tenemos la unción del Papá. Él nos ha autorizado para en el nombre de Jesús acallar tormentas que a veces nos han destrozado o personas que han dicho cosas que nos han roto la vida, nos han destruido planes, nos han quitado oportunidades a veces o nos han pisoteado. Pero tengo que decirte que el enemigo es experto en eso y usa a quien quiere. Él provoca tormentas, pero Dios está aún en medio de ellas, porque ¿saben qué? Hay situaciones complejas y difíciles que Dios usa para que nosotros crezcamos. Dios las usa para que nosotros veamos que ya no somos niños y que lo que hemos guardado en el corazón lo vivimos. Yo no sé si tú te sientes una enciclopedia, porque a veces hemos aprendido tantas cosas que hemos ido guardando y que las olvidamos. Nada las usamos. Dios nos ha dado herramientas. Tenemos como un garage lleno de herramientas que el Señor nos ha dado en todo este tiempo que lo hemos conocido. Tú no podrías decirle, Señor, pero tú nunca me dijiste que si yo doblaba mis rodillas, tú me ibas a bendecir. No le puedo decir, Señor, tú nunca te mostraste porque sí te dio pan cuando no tenías, sí te dio abrir una puerta de trabajo cuando se te había acabado una, sí te dio la posibilidad de conocer gente que te impulsa a ir por más. Esas herramientas las tienes a tu favor, pero no las quieres ocupar. Y después se te pierden, se te olvidan que las tienes. ¿Te ha pasado que has encontrado algo de repente que era tan importante para ti, que te servía tanto y tú lo habías olvidado? Ayer mi hermano encontró, disculpa que lo diga amor, encontró unas gafas que él tenía para sus lentes, que la dio por perdida por mucho tiempo, así que tuvo que comprar otras. Y ayer cuando íbamos al casamiento de la Sarita sacó una chaqueta y estaban ahí. Como ahora no usa chaqueta, no la había encontrado, ¿cierto? Entonces, como Él quiere solamente robarnos, porque eso vino el diablo, a robarnos, quitarnos, matarnos, viene a intimidarnos, porque eso quiere hacer. Él nos asusta, como la experiencia que contaba Dilma, si alguien nos asalta, nos asustamos, nos intimidamos y nos entregamos. Nosotros no tenemos que ser tan fáciles, tenemos que resistirlo. Y Él huirá. La palabra dice, resiste al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Y cómo lo resisto? Usando lo que tengo, esas herramientas que Dios me ha dado, saber cómo ponerme la armadura, saber cómo orar, saber cómo profetizar, saber cómo visualizar lo que está pasando, tener la noción de las cosas porque Dios me las puede mostrar si le pregunto. ¿Se han dado cuenta que a veces hemos orado así, sin saber nada de nadie y alguien me dijo todo lo que me está pasando? No es porque tengamos un poder o una capa de superhéroe. Tenemos el poder de Dios que nos da y nos habilita también para nosotros saber cómo orar por otro, cómo a lo mejor amonestar o a lo mejor cómo instruir a alguien que a lo mejor a otro le puede parecer mal que te lo digan, pero estamos hablando en nombre del Señor.
¿cierto? También tenemos que reconocer si nos equivocamos, porque a veces son cosas humanas, como les decía, pueden haber tormentas que se provocan por nuestro error. Pero cuando nosotros reconocemos que estamos metidos en problemas porque nosotros reiterativamente estamos haciendo cosas que ya no deberíamos hacer, tenemos que reconocer que es nuestra falta. Y ir a las rodillas, pedirle al Señor nuevamente dirección para no volver a hacer lo mismo. Hay otra historia también que tiene que ver con tormenta. Las tormentas que vivimos generalmente pasan por nuestro interior. Primero pasan en la mente, le damos vuelta, nos sentimos inseguros y no podemos hablarle al Señor porque estoy ahí todavía yo dudando. Pero nosotros podemos llevar nuestras experiencias internas a lo externo. No me puedo mover solo por lo que estoy viendo. Porque si la iglesia está ferviente, como hoy día hermosa, maravillosa, como hemos pedido que se manifieste la presencia, yo estoy bien. Me voy bien porque la iglesia estuvo buena. Cantamos harto, adoramos, oramos y me voy feliz. Pero no tiene que ver con lo que esté pasando a nuestro alrededor, siempre en nuestra vida tiene que ver con nuestro interior. Que en nuestro interior corran ríos de agua viva. Y esos ríos van a correr cuando nosotros conozcamos por dónde corre el agua. Y eso es a través de Jesús. Entonces, que sea desde adentro hacia afuera, que descansemos de verdaderamente en Dios. Puede ser que estemos en un proceso de crecimiento, un crecimiento tal vez lento, que sea demorado, pero es mejor que sea lento, pero que sea firme y seguro. ¿Cierto? Porque Dios podía hacernos cambiar de un día a otro, pero no nos vamos a procesar ni no nos vamos a dar cuenta de cómo estamos siendo transformados. En el proceso que Dios nos trata siempre hay algo que nos da un aprendizaje que nos hace pararnos en la roca y decir, yo era así antes y ahora soy así. Incluso tenemos la capacidad y podemos contarlo. Ya no nos avergüenza el que otros sepan cómo yo vivía sin el Señor. Muchas veces nuestro testimonio ayuda a que otros se puedan acercar porque tomamos la valentía de contarlo. Entonces, tomemos la paz, la autoridad de Jesús y Él tomará el control de la tormenta que tú puedas estar pasando. Y la que puede estar pasando tú hoy día, yo no sé cómo estás tú. No todo se abre ni todo se cuenta, ¿cierto? De una a la vez. Lo hacemos con las personas que nos dan la confianza o la cercanía. Entonces yo no sé cómo estás. No sé si hoy día tú estás pasando algo como lo que yo he estado viviendo o viví. Tal vez lo tuviste que pasar y solo, tal vez solo porque no estuvimos nosotros, digo. Pero no estabas abandonado. Porque Dios estaba ahí contigo en esa barca, sufriendo contigo, llorando contigo, experimentando tu angustia cuando la viviste, o tal vez teniendo temores de lo que pueda pasar en el futuro o no pueda pasar, o que se vayan a cumplir o no mis sueños. Dios los conoce, porque no estás solo, Él está contigo. No permitamos entonces que todas esas voces nos desenfoquen del destino que Dios nos ha dado y que tiene que ver con tomar la autoridad de esas tormentas. Dios nos va a respaldar siempre. No pensemos que Él nos va a abandonar. Si actuamos como Él actúa, Él siempre nos va a respaldar. Siempre. La otra historia que también narra algo parecido está en Marcos 6, del 30 al 44. O sea, se los digo por si lo quieren buscar luego. Dios no es el que nos manda las tormentas, yo ya se lo había dicho. Las tormentas muchas veces vienen a nosotros porque alguien quiere atacarnos y quiere detenernos porque sabe que nosotros vamos a avanzar para llevar el reino de los cielos a otros lugares, o porque nosotros cometemos repetidamente las mismas cosas y volvemos a lo mismo. Por eso vienen esas tormentas. También hay algunas tormentas que son de la naturaleza de la vida, porque van a haber dificultades y el Señor lo dijo. Ya se lo había dicho también. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios y a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, aunque tenga que sufrir despido, abandono, escasez, hambre, pena,
abandono, rechazo, lingüineo, ¿cómo se dice? No sé qué no se dice así. Lingüineo. Aunque recibamos todo eso, nosotros vamos a estar seguros porque todas esas cosas Dios las transforma para que en algún momento esas cosas nos ayuden a nuestro bien. A lo mejor es a crecer o a ayudar a otros cuando otro vive una experiencia como esa. Porque Dios no se asocia con el enemigo, nunca hace pactos con el diablo. Él no se pone de acuerdo con él para que nosotros la pasemos mal. Porque el único que quiere que nosotros la pasemos mal, que ojalá volvamos atrás, es aquel que ya está derrotado. Aquel que solamente puede hacer hoy día berrinches para molestarnos, pero ya no nos puede volver al camino anterior, porque el Señor ya nos puso en el camino de luz y por el camino donde debemos andar. Los discípulos, en esta historia, cuenta que después de haber experimentado la experiencia, después de haber experimentado la vida y la visión de ver cómo Jesús alimentaba a 5.000 personas, después de haber visto el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, después de haber recibido 12 cestas que sobraron de la alimentación de toda esa gente, después de no haber tenido nada, sino que ¿cuántos panes? 2 panes y 5 pescados. Al revés, 5 panes y 2 peces. Cuando ellos experimentaron este hecho tan maravilloso, quedaron asombrados, quedaron como nosotros quedamos cuando el Señor viene y nos habla y nos visita y nos dice algo. Cuando el Señor nos da una respuesta y nos abre una puerta o nos responde cuando nosotros hemos pedido. ¿Cómo nos sentimos? Extasiados, maravillados, como que andamos en las nubes, como que no queremos salir de la presencia del Señor, queremos seguir ahí juntos. A ellos les pasó esto. Estaban tan maravillados de ver lo que Dios había hecho, que ellos cuando Jesús les dijo, ya, se acabó, vamos ahora a cruzar hasta el otro lado, obedecieron. Cuando podían haberle dicho, pero Señor Jesús, quedémonos aquí, sigue haciendo más milagros como este, no nos permita salir de aquí, sino que seguir disfrutando de esto. No, ellos tomaron el barco y se fueron. Y cuando iban de camino hacia el otro lado, como a las 3 de la madrugada, el horario más oscuro de la noche, pasó lo mismo, una tormenta contra ellos, que empezó a hacerlos que ellos remaran contra el viento y estaban totalmente asustados. Jesús, ¿qué hace? Los ve de lejos porque Él los había enviado y se acerca a ellos. ¿Para qué? Para ayudarles a remar, para ayudarles a callar esas voces que estaban siendo nuevamente atacados por el viento y el miedo de esas olas. No sé si tú estás pasando, como dice, una tormenta y sientes que es la parte más oscura de tu vida. Tal vez te has detenido ahí porque ha sido duro. Tal vez estás viviendo algo complejo que tal vez, como decía, yo no lo sé, pero el Señor lo ve. Porque el Señor ve desde lejos. Ve desde mucho anteriormente a tu vida lo que tú estás pasando, lo que te iba a pasar o lo que tú vas a vivir. Pero Él no hace como nosotros hacemos, a veces quedarnos paralizados y no saber qué hacer. Él lo que hace en esa tormenta se acerca y caminando hacia ellos va a rescatarlos. Entonces te tengo que decir que si tú estás viviendo una experiencia así y estás atemorizado, estás asustado, estás no sabiendo cómo actuar, te tengo que decir que Dios está caminando hacia ti. Dios te va a permitir vivir el amanecer más hermoso y más brillante de esa experiencia o esa parte de tu vida. Dios lo está haciendo. Tal vez ya estamos viendo todo para que tú lo puedas ver, pero tú tienes que creerle. Tú tienes que estar en paz, descansar en Él y esperar que sea el tiempo en donde Dios se acerca, porque ellos estuvieron ahí en ese barco un rato, no apareció al tiro, pero empezó la tormenta. Dice que Jesús vio que eran azotados y Él se acercó a ellos. Recuerda que Él te pidió que pasaras hasta el otro lado. Él nos envía a cruzar y llegar al lugar prometido que Él nos dio. Él pide y espera que nosotros caminemos hacia allá. Y vamos a llegar con Él porque Él se acerca a nosotros y cuando nos faltan las fuerzas para remar, Él rema por nosotros. Camina y se acerca a ti.
Él no pasa de largo como pensaron los discípulos, porque en esa ocasión Él pasó casi al lado de ellos, pero no lo estaba dejando de ver. Tal vez a veces nosotros creemos que Él pasa por el lado de nosotros y no nos ayuda. Él siempre tira una cuerda. Él siempre lanza las redes para que nosotros podamos recoger la bendición que Él nos va a dar a través de ese problema. ¿Y qué es lo que Él te dice? ¿Qué le dijo Jesús a esos discípulos? Cuando se asustaron y creyeron que era un fantasma. No temas, le dijo, soy yo. Y lo reconocieron. ¿Saben que ese soy yo significa yo estoy contigo? Dios es con nosotros. Dios es en nosotros. Y Dios es sobre nosotros. Aún independientemente de cómo yo sea, Dios no se retracta. Dios no se ha equivocado. Dios no ha dicho palabras que no pensó. Él pensó en ti y cada palabra que ha salido de su boca ha sido para eso, para alimentarnos, para darnos fuerza, para que nos sintamos amados. Podemos caminar también como lo hizo Pedro, sobre las aguas. Muchos a veces criticamos un poco la actitud de Pedro porque él era impulsivo, pero pudo caminar. Y si él hubiese seguido mirando a los ojos del Señor, habría llegado solo hasta donde estaba Jesús. Pero como el Señor nos conoce y sabe que a veces empezamos a mirar las circunstancias que nos están rodeando, las tormentas, los problemas, sabe que a veces nos vamos a detener y Él va allí y extiende su mano para salvarnos. Y nuevamente nos sube a la barca para estar resguardados. ¿Y saben qué pasó cuando él subió hasta al barco? Se me cayó el pañuelo, parece, ¿no? Pero no voy a seguir llorando ya. Gracias. Él subió a la barca, como dice la palabra, y todos le adoraron. Todos, porque todos estaban asustados. Y esa es la clave. Reconocerlo y adorarlo aún en medio de la prueba. Aún en medio de la prueba. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque Él lo merece. Porque Él es dueño de la adoración de su pueblo. Sus ángeles lo adoran en el cielo. Nosotros vivimos en la tierra. Nosotros somos los que tenemos que adorarlo. Y la adoración es la presencia absoluta del Señor porque Él se manifiesta en medio de la adoración. Y la adoración puede ser en medio de un problema tan grave o algo tan difícil que cuando lo hemos alcanzado todo. ¿Saben qué? Que tenemos que hacerlo aquí en la tierra. Adorarlo y agradecerle aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en el cielo no habrá enfermedad ni dolor, como dice Juan Luis Guerra. No habrán hospitales, porque no vamos a estar enfermos. Y así como los 440 vamos a bailar en el cielo, a lo mejor con una bachata, una cumbia, no sé. Pero si allá lo vamos a hacer, ¿por qué no lo hacemos aquí? ¿Por qué no lo agradecemos aquí? Si allá no habrá dolor, no tenemos que preocuparnos de salir a trabajar. Yo le decía a mi hermano, ya no importa si allá en el cielo no nos va a faltar la plata o no nos va a faltar la salud. Porque es así. Y esa es mi esperanza. Esa es mi alegría y mi gozo. Entonces te voy a invitar a ti a que lo veas pasar y moverse aquí en medio de esta barca que puede estar a lo mejor siendo azotada. Porque yo no lo sé. Tal vez el viento está contra ti. Tal vez la tormenta se ha levantado y ha humedecido tus pies y has sentido que te vas a hundir. Entonces te voy a invitar a levantarte y que puedas decirle al Señor que si has vivido o estás viviendo
pero que también te comprometes con Él a ser valiente y obedecerlo para enfrentarlo junto a Él. Porque todo lo que te falte, Dios lo proveerá. Todo lo que te han quitado, Dios te lo va a devolver. Todo lo que tú has tenido que ver que se aleja, el Señor te lo va a traer. Y con mayor bendición, multiplicadamente. Vamos a orar. Vamos a agradecer al papá. Y vamos a decir que hemos estado tratando de muchas veces de anestesiar nuestra conciencia, dejando pasar los días como si viviésemos sin ti, como cualquier mortal. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos actuado como actuábamos antes cuando no te conocíamos. Perdónanos si no hemos sabido aceptar tu voluntad, Señor, cuando las tenemos que enfrentar o cuando tú nos has enviado a hacer algo que para ti es importante y que en medio de toda la vida tú quieres usarnos a nosotros como esas herramientas que tú puedes tomar cuando quieras. Y nos hemos resistido como Jonás. Tal vez es más cómodo ser perezosos, tal vez es más cómodo estar escondidos, o tal vez es más fácil estar dentro solo de la iglesia, en donde siempre recibo bendiciones y regalos tuyos. Pero Señor, hazme valiente para ir a Nínive y hablarle a otros. Mostrar tu amor, Señor. Mostrar tu verdad. Mostrar a otros quién soy, porque hoy día soy otra persona. Háblale tú al Señor ahora. Te dejo para que tú le digas al papá lo que tú quieras decirle. Muévete, Señor. Haz algo más, Señor. Espíritu Santo, tú miras dentro de nuestro corazón. Tú nos conoces. Sabes dónde flaqueamos y dónde somos débiles. Gracias por tus promesas, porque nunca nos has abandonado ni nunca lo harás. Gracias porque iremos allá donde tú estás a disfrutar la adoración que otros ángeles levantan para ti. Queremos ser hijos de los cuales tú te enorgullezcas. Permítenos no ver más, Señor, las situaciones y las circunstancias de la vida y quejarnos, sino que por el contrario. Puedes llamar si quieres porque hay gente que necesita. Tú vas en esta travesía con nosotros, Señor, en este barco. Y te invito, Señor, que tú ahora te subas, Señor, a cada embarcación. Entonces te voy a invitar ahora, si tú quieres, que oremos por ti. Si tienes algo que traerle al Señor, se lo presentes al Papa. Nosotros podamos, junto con ustedes, orar. Esta es una invitación de aquel que todo lo sabe, que todo lo ha hecho para nosotros. Jesús te dio la posibilidad. Ven acá, Él te está esperando. Sé que puedes orar en tu puesto, pero, ¿sabes? Juntos podemos ver la gloria del Señor.